Hola amigos, bienvenidos a Punto de Quiebra. Soy Luis Román y hoy estaremos hablando de la revelación del Anticristo. También contestaré algunas preguntas que nos han enviado como ¿dónde están los que ya han muerto antes del rapto? ¿Cómo sé si yo seré parte del rapto? Y otras preguntas similares. También veremos algunas noticias sobre la economía actual y lo que podemos esperar en los próximos meses. Te recordamos que la razón de este programa es poder darte información para que encuentres revelación bíblica sobre los últimos tiempos y experimentes una transformación en tu vida. Queremos animarte con las buenas noticias que Jesús viene pronto por su iglesia y aprovechar los tiempos en que vivimos para compartir estas buenas noticias a un mundo que desesperadamente necesita saber que Jesús está vivo y en Él hay esperanza. El tema del Anticristo quizá ya lo has escuchado en algún momento, pero ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cuándo y dónde vendrá? ¿Y cómo sabremos que es Él? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos bíblicamente durante este programa. Pero primero quiero contestar esta pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos? Una señal muy clara la encontramos con el país de Israel. La Biblia nos habla de que la última generación verá el reencuentro del pueblo de Israel como nación. Y eso lo podemos leer en Isaías 66. Quiero decirte que el 14 de mayo de este año fue el 74º aniversario del renacimiento de Israel como nación. Y esto es muy significativo. Sin duda, la nación de Israel es el reloj profético de Dios y una señal muy importante que Jesús nos comentó al respecto. Veamos Mateo 24 al 34. Dice, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Cuando Jesús comentó esto, se estaba refiriendo a la generación que vería estas cosas suceder y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿A qué generación se refería? A la generación que viera a la nación de Israel nacer nuevamente y esto sucedió en esta generación. ¿Cuánto tiempo es una generación? Es otra buena pregunta. La vida del hombre, Dios la fue acortando con el paso del tiempo. Si recuerdas bíblicamente, la gente llegó a vivir cientos de años. Cuenta el libro de Génesis que Matusalén vivió nada menos que 969 años antes de morir. Adán, por ejemplo, murió a la edad de 930 años. Hoy en día la Biblia nos dice que la edad promedio del hombre será de 70 años y en algunos casos 80. Así que si algunos ya tienen más de 80 años es que están viviendo la milla extra. Veamos esto en la Biblia. Salmo 90:10 dice, 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Si tomamos esto en cuenta, podemos decir que si Israel renació en 1948, entonces estamos en el año 74 de los 70 años de esta generación y entrando en los últimos 7 años para los 80 años que comenta el Salmo 90. Jesús dijo en Mateo 24:33, igualmente cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. En mi opinión, esta generación podría ser nosotros, y ya han pasado 74 años, imagínate. ¿Qué más tiene que pasar antes de que llegue el fin? Veamos algunos eventos del fin de los tiempos que ocurrirán muy pronto. El primero de todos, que creemos que es el siguiente punto profético que va a suceder, es el rapto de la iglesia. De esto hablamos en uno de los programas de las semanas pasadas en Punto de Quiebra. Puedes ir y volverlo a ver ahí, muy interesante. El segundo punto es la guerra de Gog y Magog, que se encuentra en Ezequiel 38-39 y explica esta guerra en detalle y en otro programa hablaremos respecto a esta guerra. Número 3, el espíritu de anarquía. ¿Qué es esto? ¿Qué es el espíritu de anarquía? Es el rechazo total a la verdad que está en Cristo. Un rechazo a la santa palabra de Dios y a sus mandamientos, y esto ya lo estamos viendo de una forma muy palpable y descarada. Número 4, el pacto de Israel con el anticristo. Aquí es donde comienza la tribulación y tú lo puedes leer en Daniel 9 del 20 al 27. El anticristo hará un pacto con Israel que traerá la paz y es el número 5 que nos lleva a esto. El anticristo se va a revelar en ese momento. Leamos 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 8. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios
y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue su momento. Pues esa anarquía está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Y aquí está hablando de la segunda venida de Jesús, una vez que el anticristo se ha revelado y a través de la tribulación traiga todas estas situaciones complicadas, al final Jesús lo va a derrotar. Así que ahora vamos a ver 10 hechos claves sobre el anticristo. Y eso es muy importante que tú lo veas para que reconozcas las señales cuando las veamos de quién es el anticristo. La Biblia habla mucho de ello y vamos a ver estas 10 claves que te van a dar mucha revelación. Número 1, ¿tú sabías que tiene 33 nombres en el Antiguo Testamento y 13 en el Nuevo Testamento? Nombres como la bestia, el hombre de pecado, el hombre de anarquía, el hijo de la perdición, el malvado, el pequeño cuerno. Todos sus nombres describen el tipo de persona que será. Será la misma maldad personificada. Algo importante es que el título de anticristo solo lo usa el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Anticristo quiere decir todo lo contrario a Cristo. No está tan difícil, ¿verdad? Número 2, vendrá de la región del antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano fue desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano cubría los siguientes países que hoy conocemos como, te voy a decir algunos: Italia, Suiza, Australia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Grecia, España, Turquía, Túnez. Abarcó continentes como lo es Europa principalmente, en toda la cuenca del Mediterráneo, en el norte de África y Asia Menor, o lo que actualmente se denomina el Cercano Oriente o el Oriente Medio. Aquí lo podemos ver en el mapa, que todo el Imperio Romano, la parte más oscura, si aquí tú la ves, era la parte donde Roma estuvo gobernando y tuvo su imperio. La Biblia habla que el anticristo podrá salir de esta región. Interesante. Lo vamos a ver en Daniel 9, 26 y 27. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante, se está refiriendo al anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, y aquí se refiere a 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, o sea, 3 años y medio, que es la mitad de la tribulación, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrilégico que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Quiero explicarte algo. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano, bajo el liderazgo del general Tito, mató a más de 1 millón de judíos. Escucha eso. Destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, y tomó a los judíos restantes como rehenes y los llevó a Roma. Lucas 21, 20, 24, Jesús habla de esto. Dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de la Escritura se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Vamos a ver otra escritura, Marcos 13, del 1 al 4. Cuando Jesús salía del templo ese día,
Uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras y de los muros. Jesús le respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en ese momento en el Monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo, y Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Todo esto son palabras proféticas y algo que es muy interesante lo que voy a explicar ahorita. Dice que la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo fue profetizada por el ángel Gabriel en el libro de Daniel 600 años antes de que sucediera y por Jesús 40 años de que sucediera. ¿Y sabes qué pasó? El Imperio Romano lo hizo. Como lo explicó Daniel en el libro de Daniel y como lo explicó Jesús a sus discípulos cuando vieron esos templos y todo eso, Jesús les dijo: todo esto va a quedar destruido. Y 40 años después así sucedió y lo destruyó el Imperio Romano. Entonces, como podemos ver, el anticristo surgirá de las regiones del Imperio Romano que existían en la época de Cristo. Como vemos aquí en el mapa, en esta sección que vemos el norte de África, la parte de Europa y Asia, eso puede ser donde el anticristo pueda venir. Otra cosa es que 3 veces en el Antiguo Testamento el anticristo es llamado el asirio. Asiria es una antigua región del norte de Mesopotamia, fundada a la orilla del río Tigris. El imperio asirio se originó a principios del año 2000 más o menos antes de Cristo. Asiria fue una potencia regional en tiempos del antiguo imperio y más o menos del 2100 al 2000 antes de Cristo hasta 1800 antes de Cristo estuvo en poder. Un dato importante por los números que estoy diciendo es que los años antes de Cristo van de mayor a menor y los años después de Cristo van de menor a mayor. Entonces, cuando estoy hablando de que 2000 años a 1800, es que va reduciendo años, pero es antes de Cristo. Y cuando ahorita estamos en el año 2022, hemos ido aumentando, ¿verdad? Y Jesús es el parteaguas de ese tiempo, el calendario que manejamos nosotros. Otra cosa importante es que Asiria controlaba un territorio que hoy son en todo o en parte los países de Irán, de Siria, de Irak, Turquía y Líbano. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En toda esta parte, esto es lo que el imperio sirio controlaba en esos tiempos, que hoy lo conocemos como Siria, Irak, Turquía y Líbano. Lo podemos ver en Isaías 10, 24 al 26. Dice: Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Oh, mi pueblo de Sión, se está refiriendo al pueblo de Israel, no temas a los asirios cuando te opriman con vara y con garrote, como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco se acabará mi enojo contra ustedes y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Horeb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar el ejército egipcio en el mar. Y también lo puedes ver en Isaías 14, 25 o Miqueas 5 del 5 al 6. Número 3, vamos a ver el número 3 de estas 10 claves específicas que podemos determinar del anticristo. Número 3 es que el anticristo confirmará un pacto con Israel durante 7 años. Esto se comentó desde la profecía de Daniel 9:27. Dice, durante una semana ese gobernante, y una semana se refiere a 7 años. Cada día en esa profecía de Daniel, cada día se refiere a un año. Dice, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. O sea, el anticristo va a traer un momento de paz, pero a la mitad de la semana lo va a cancelar. Probablemente es una respuesta a la guerra de Gog y Magog, que en estos momentos se puede decir que podría ser lo que está pasando hoy entre Rusia y Ucrania. Y este conflicto sea posiblemente el inicio de esa guerra. El anticristo hará lo que nadie antes de él ha podido hacer. Va a traer paz al Medio Oriente, pero va a ser una paz falsa que terminará muy mal. El mundo, si vemos hoy, está buscando paz en el Medio Oriente
Y el día de hoy están las cosas muy tensas entre Israel y estos países. La ONU, por ejemplo, está buscando resolver esta situación, pero a su propia manera y no a la manera de Dios. Así que cuando el anticristo se revele, vendrá a poner paz a este conflicto, y esta será una señal muy clara para nosotros los cristianos de quién es Él, pero para el inconverso, para el que no conoce nada de la palabra, Él será como un salvador. Una vez que se haga el pacto que el anticristo va a hacer con Israel en esa zona, pasará lo siguiente, y eso es muy interesante. A la mitad del pacto de los 7 años, matará a 2 testigos. O sea, Dios va a enviar a 2 testigos que son Enoc y Elías. Estos son 2 testigos que Dios enviará para anunciar lo que está pasando y traer convicción a la gente y anunciar la segunda venida de Jesús. Enoc y Elías nunca murieron. Si tú lees la palabra, ellos fueron arrebatados de esta tierra y nunca murieron. Pero fueron arrebatados de este mundo, pero van a regresar. Otros estudiosos dicen que los 2 testigos serán Enoc y Moisés. De cualquier manera, el anticristo detendrá a los judíos de ofrecer sacrificios y ofrendas en su templo reconstruido. Entrará al templo y blasfemará a Dios y se proclamará a sí mismo Dios, lo cual es la abominación desoladora, y comenzarán los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Te quiero explicar esto. Quiere decir que cuando el anticristo, ¿de qué templo están hablando? Están hablando del templo de Salomón que se va a volver a construir, que ahorita está destruido, no existe, y que los judíos están esperando construirlo. Cuando venga el anticristo y se manifieste como el Salvador que va a traer paz al Medio Oriente, les va a dar permiso, de alguna forma se va a abrir la oportunidad de que los judíos puedan reconstruir el templo. Y el templo lo van a reconstruir y se van a reiniciar los sacrificios que hacían antes con los animales ofreciéndoselos a Dios. Esto va a pasar durante 3 años y medio, parecería como que todo está bien, pero a los 3 años y medio de que eso suceda es cuando el anticristo va a parar esos sacrificios y entonces se va a revelar y se va a proclamar Dios él mismo y van a quedar los últimos 3 años y medio de la tribulación. Nomás para entender de a qué templo se refiere. El mismo templo que cuando estaba Jesús le dijo a sus discípulos que será destruido y que el Imperio Romano lo destruyó 40 años después de que Jesús lo profetizó. Entonces podemos entender un poquito el cuadro de lo que está pasando y vamos a leer Apocalipsis 11 del 7 al 8. Dice, cuando los 2 testigos de los que estábamos hablando, de Enoc y puede ser lo que estaban diciendo Moisés o puede ser Enoc y Elías, dice, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, o sea, la razón por lo que vinieron, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará guerra contra ellos. Los conquistará y los matará, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. O sea, hablando de Jerusalén, y estos 2 testigos durante 3 años y medio dice que van a tener el poder de estar proclamando y nadie les va a poder hacer daño, pero a los 3 años y medio se va a levantar la bestia, ¿sí? Que es el anticristo mismo, y va a atacarlos y los va a matar y los va a dejar tendidos en las calles de Jerusalén. Y todo el mundo lo va a poder ver con ahorita toda la tecnología que tenemos, van a poder ver eso. Eso todavía no pasa, eso va a pasar durante la tribulación después de los 3 años y medio. En Daniel 9:27 dice, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Esta profecía es 600 años antes de Cristo y de que se destruyera el templo. Entonces, imagínense cómo se está, y estamos ahorita a 2022 años después de que Jesús vino aquí a la tierra. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, que si tú lo sumas son 3 años y medio, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Ese es Pablo hablando, dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a toda la gente que llame Dios a algo, y cada objeto de culto también. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará
que Él mismo es Dios. O sea, está diciendo aquí, el Señor está diciendo Pablo, o sea, aquel día, ¿cuál es aquel día? La segunda venida de Cristo. O sea, no pasará hasta que todo esto suceda. Y imagínate, en ese templo que lo está construyendo el pueblo judío para que Jesús regrese y se siente en el trono, el anticristo se va a sentar en el trono y va a proclamar que Él es el Mesías. Imagínate eso. Y nosotros, los cristianos, obviamente entendemos lo que estamos estudiando ahorita en este momento, pero va a haber gente durante la tribulación que no va a tener idea de lo que está pasando y va a creer principalmente, y aún a mismos judíos, a muchos de ellos los va a engañar diciendo que Él es el Mesías que estaban esperando. Vamos a ver Daniel 11, 36, 38. Dice, el rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios de las mujeres, ni por ningún otro Dios. En otra versión dice que no tendrá ningún afecto por las mujeres, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Imagínate todo eso lo que va a pasar. Se va a engrandecer, dice que va a ser una estatua, y que esa estatua hasta va a hablar, y en otros versículos también lo dice y lo vamos a ver más adelante. Así que es un momento donde se destapa y se descara totalmente el anticristo y se proclama Dios a sí mismo. Número 5, no deseará a las mujeres. Algunos dicen que posiblemente pudiera ser homosexual. No sabemos, pero dice en el versículo 37, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y por eso, por ese versículo dicen que podría ser homosexual, no sabemos. Número 6, adora el poder en lugar de la deidad de Dios. O sea, se adora a sí mismo. En versículo 38 dice, de Daniel dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. O sea, que el pueblo de Israel no conoció, es él mismo el anticristo y se está adorando a sí mismo y a Satanás. Daniel 8, 23 y 24 dice, subirá al poder un rey brutal, se volverá muy fuerte, provocará una tremenda cantidad de destrucción. Y podemos ver que esto está reflejando que será algo abominable. Número 7. Se recuperará de una herida mortal en la cabeza de forma milagrosa y esto provocará que el mundo lo siga. Vamos a ver, esa es una escritura muy interesante porque está hablando de que va a sufrir una herida, quizá hasta le van a dar un disparo, a lo mejor, no sabemos, y va a tener una herida en la cabeza y va a resucitar después de estar muerto. Vamos a ver Apocalipsis 13 del 2 al 3. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. O sea, puede ser que sea una resurrección muy parecida a la de Cristo. Imagínate pasando todo eso y la gente sin información correcta sobre lo que refiere a la Biblia, la gente lo va a reconocer como si fuera Jesús, si fuera el Cristo, ¿verdad? Número 8. Se le dará autoridad sobre los creyentes durante la tribulación para perseguirlos y matarlos. Está hablando de los creyentes que aceptaron a Cristo después del rapto. Es importante entender. Los cristianos que estamos ahorita, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador, el día que venga Jesús por su iglesia en el rapto, antes de la tribulación, todos nosotros seremos llevados con Él, los muertos primero y los que estemos vivos. Pero durante la tribulación, mucha gente se va a dar cuenta de que lo que pasó y entonces va a poner su fe en Jesús. Esa es la gente que se está refiriendo que van a ser perseguidos y matados durante la tribulación. Vamos a ver Apocalipsis 13, 7. Dice, además se le permitió a la bestia, o sea, al anticristo, hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. ¿Cuál es el pueblo santo? La gente que ha recibido a Cristo durante la tribulación. Y conquistarlo
y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Apocalipsis 24 dice, después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi a las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Eso es bien importante porque está hablando de decapitación específicamente, y ese es un estilo de ejecución que es característico de los musulmanes, y el anticristo, si sale de alguno de esos países, como lo vimos ahorita en los mapas, podría ser que lleve a cabo este método de ejecución. Todo esto es una opinión que está basada bíblicamente, pero tú puedes sacar tu propia conclusión, ¿verdad? Y no estamos al 100% seguros de cómo va a suceder, pero estamos viendo los capítulos en la Biblia que nos explican un panorama genérico de lo que va a pasar. Número 9, Él controlará todas las finanzas del mundo y nadie puede comprar ni vender sin tomar su marca en la mano derecha o en la frente. Vamos a ver Apocalipsis 13, del 16 al 17. Dice, además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía ni comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Hay algo aquí que quiero comentar, porque mucha gente ha hablado sobre el número de la bestia. Se decía que la tarjeta de crédito era el número de la bestia. Se decía que ahora las transacciones electrónicas podían ser el número de la bestia. Bueno, yo creo que todos son preámbulos hacia esa globalización y manejo financiero, donde podríamos estar siendo controlados por un orden mundial único, que es hacia donde va el mundo el día de hoy. Pero tú y yo, o la gente que esté en ese momento, en ese proceso durante la tribulación, que esperamos que no seamos tú y yo, ¿verdad? Pero que estén ahí, se van a dar cuenta de que es una señal, porque va a ser tan claro, porque va a decir, tú te tienes que poner esta marca, o tienes que ponerte este chip, o tienes que ponerte esto que representa que puedas comprar y vender, pero que también representa que le das lealtad total al anticristo. Y por eso mucha gente que se ponga esto no va a poder decir, es que yo no sabía. Va a ser tan obvio que al tú ponerte eso, estás dando lealtad al anticristo como tu Señor y Salvador. Entonces va a ser algo muy claro que la gente va a saber. Ahora vamos a ver el número 10, el último, que es el más interesante y el que sabemos que es, y estamos seguros por lo que la palabra de Dios dice, será una realidad. Y el número 10 dice que será derrotado por Jesús en la segunda venida y arrojado vivo en el lago de fuego. Apocalipsis 19 al 21 dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y a sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Está hablando de Jesús. Y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta, que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adoraba su estatua. Tanto a la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Este es Jesús mismo. Y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. Imagínate, eso es cuando la segunda venida de Jesús, ese es el final de la tribulación, y Jesús derrota al anticristo, a Satanás y al profeta, que es la falsa trinidad, y los manda al lago de fuego y los ata por 1000 años. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Al final vemos que el anticristo es el perdedor y también todos los que lo siguen. Pero pronto será el gobernante del mundo por un periodo de 7 años, que será el peor tiempo de la historia de la humanidad. Las buenas noticias es que nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no estaremos aquí. Jesús dijo, cuando veas todas estas cosas pasar, mira hacia arriba, que tu redención
está cerca. Como podemos ver, estas señales son claras sobre el anticristo. Es una realidad que está por suceder y posiblemente ya esté entre nosotros, pero aún no ha sido revelado. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Y vemos cómo se está alineando con la palabra de Dios. Espero que este programa haya sido de gran bendición y revelación a tu vida. Ahora vamos a pasar a la sección de miembros, donde responderemos preguntas y comentaré sobre algunos sucesos muy interesantes que están pasando en el mundo actualmente. Quiero explicarte algo. Este programa tiene dos versiones. La versión gratuita, que es la que tú estás viendo en este momento, y te puedes suscribir aquí en nuestro canal de YouTube. Ahí le puedes dar like y te suscribes, y cada vez que salga algo vas a poderlo recibir, donde todas las semanas recibirás este programa. Y también existe la versión para miembros de Punto de Quiebra, donde puedes ir a puntodequiebra.com y te puedes suscribir como miembro por $7 al mes o $77 anuales. Y tendrás acceso a artículos que mandamos durante la semana, noticias relevantes, como también la sección de preguntas y respuestas, y también puedes tener acceso a la versión en inglés de Tipping Point con el pastor Jimmy Evans y otros corresponsables de renombre, y mucho más que seguro te va a gustar muchísimo. En esta ocasión queremos abrir el programa completo a todos para que vean cómo es la sección de miembros. Para los que no son miembros, normalmente nos despedimos en este momento y nos veremos en el próximo programa. Y para los miembros, continuamos con la sección de noticias y respuestas a tus preguntas, pero en este caso vamos a continuar todos juntos para que tú puedas ver cómo es esa sección de miembros. Ya estamos de regreso y te agradecemos que seas miembro de Punto de Quiebra, ya que esto ayuda a poder producir este programa y llevarlo a muchas personas que necesitan escuchar sobre este tema tan importante de los últimos tiempos y la venida de Jesús. En algunas noticias interesantes se comenta que la Reserva Federal elevó su tasa de interés objetivo en 0.75 puntos porcentual, su mayor aumento de tasa desde 1994, y proyectó una desaceleración económica y un aumento del desempleo en los próximos meses. Eso es lo que va a suceder. Los bancos de Wall Street elevaron sus tasas preferenciales de préstamo en 75 puntos básicos. Así que ahora la tasa es de 4.75, y esto afectó la confianza entre los constructores de viviendas unifamiliares aquí en los Estados Unidos. Entonces la vivienda ahora cuesta más cara, hay menos gente que la está comprando, y eso empieza la desaceleración de la economía. Por ejemplo, el precio promedio de la gasolina aquí en los Estados Unidos subió a un récord de $5, de más de $5 por galón. Los precios están por encima de los $4 en promedio en todos los estados. Son precios que jamás habían visto aquí en los Estados Unidos. Bitcoin, por ejemplo, tuvo la mayor caída después de 18 meses debido a la dura postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la inflación. La semana pasada, el criptoprestamista Celsius congeló todos los retiros de los clientes. No podían sacar su dinero. Y en estas últimas semanas seguimos viendo nuevamente una baja en el valor del mercado de cripto, que eso afecta mucho la economía de muchas personas. Las aerolíneas esperan que el fin de los requisitos de prueba de COVID en los Estados Unidos acelere un repunte en el tráfico transatlántico de viajes, pero el aumento de las tarifas debido al aumento de los costos de combustible y a la escasez de personal pueden frenar la creciente demanda en el mercado de viajes internacionales más grande del mundo. Quiero explicarte esto. O sea, antes se pedía que te hicieras una prueba de COVID para venir a los Estados Unidos. Ahorita ya quitaron esa restricción con la intención de que pueda aumentar la gente viajando a los Estados Unidos de Europa y de Asia y de otros continentes. Pero con el aumento de la gasolina o del combustible tan alto para los aviones y el poco personal, eso está complicando las cosas. Como podemos ver, todas estas noticias están apuntando a una crisis financiera mundial que abrirá paso al orden mundial del anticristo. Como dice la Escritura, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Y si todo esto no nos despierta, entonces, ¿qué lo hará? Ahora vamos a ver algunas preguntas y vamos a dar unas respuestas que nos han mandado. Damos gracias a la gente que nos manda sus preguntas y aquí las vamos a ir contestando aquí en la sección de miembros. Esa es Fernanda de México. Dice, ¿dónde están los que ya han muerto antes del rapto? Bueno, es una buena pregunta.
La Biblia nos enseña que todos los que murieron antes de que naciera Cristo, que esperaban al Mesías, estaban en el seno de Abraham, como el rey David, por ejemplo. Y los que no esperaban al Mesías, en el lugar de los muertos, o sea, en el infierno, que es el lugar temporal hasta el día del juicio. Cuando nació Cristo y murió, las Escrituras nos dicen que bajó al infierno y recuperó las llaves del reino y pagó los pecados de la humanidad y de aquellos que se arrepintieron de sus pecados. En este caso, también de los pecados de las almas que se encontraban en el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de reposo temporal, donde estaban las almas antes de ir al cielo. En cuanto a los creyentes que han dormido o muerto, ya que conocían a Cristo, o sea, ya que vino Cristo como su Señor y Salvador, están en el cielo. Todas las personas que han muerto después de conocer a Cristo, se dice en la Biblia muchas veces el término dormir, porque realmente no están muertos, están muertos físicamente, pero su espíritu realmente está con el Señor. Entonces Jesús se refiere muchas veces en la Escritura a que estaban dormidos, pero estaban muertos físicamente. Y los que han rechazado el Evangelio, después de que Cristo vino, están en el infierno temporalmente hasta que venga el juicio final. Y entonces también resucitarán y serán enviados al lago de fuego. O sea, el infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. El infierno es un lugar temporal que después, cuando haya el juicio final en la segunda venida de Cristo, toda aquella persona que está en el infierno será enviada, juzgada y enviada al lago de fuego. Veamos Lucas 16, 19 al 31. Esa es una historia que está en la Biblia de un hombre rico y Lázaro. Dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor de púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado en la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer sobras de las mesas del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham, en el seno de Abraham, porque todavía no había muerto Jesús y no había resucitado, en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue llevado al lugar de los muertos, al infierno que estábamos hablando. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia y estoy en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico le dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escucharon a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levante de los muertos. Y estaba hablando aquí que es el lugar del seno de Abraham y el infierno, y está explicando toda la situación, y nos damos cuenta, no porque la gente tenga dinero se va al infierno, ni porque seas pobre hacia el cielo. Está hablando de la condición del corazón. Es una pregunta de Jaime, dice, parece que hay un grupo de cristianos que son arrebatados y otros que se quedan en la tribulación y algunos serán salvos en este proceso. ¿Qué hace que unos sean arrebatados y otros se queden? ¿Cómo puedo estar seguro de que yo seré arrebatado? Bueno, la respuesta es sencilla. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador de corazón, serás parte del rapto. Veamos Romanos 10, 9 al 13, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo cristiano que ha conocido a Cristo antes del rapto se irá. No es que unos se queden aquí y otros se van, sino los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador no estarán aquí en la tribulación, y habrá otro grupo de cristianos
que conocerán a Cristo durante la tribulación. Vamos con la última pregunta, esa es de Roberto. Dice, ¿qué pasa si tengo un punto diferente de opinión sobre el rapto y el tiempo en el que sucederá? Bueno, yo creo que toda opinión debe ser respetada, aunque no significa que es correcta, y por eso hacemos este programa para informar y traer esperanza. Pero el tema de la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, se ha discutido por siglos. Y la interpretación de los últimos tiempos no es una verdad absoluta como lo es el nacimiento de Jesús, que vino de una virgen, la Trinidad, la resurrección o que Jesús es el Hijo de Dios. Esas son verdades absolutas que no son cuestionables. Tú y yo podemos tener pensamientos y opiniones diferentes conforme a la interpretación de la palabra, conforme a los últimos tiempos, y cualquiera que sea lo correcto, si tú y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos iremos al cielo. Creamos lo que creamos. Así que recibe este programa como lo que es un programa informativo para que tú saques tus propias conclusiones conforme a la palabra de Dios que aquí te mostramos. Bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que este programa haya sido de gran bendición. Recuerda compartirlo con más personas y familiares, ya que Jesús viene pronto. Hasta la próxima.